Hola a todos, bienvenidos a Meteo Windy y hoy vamos a hablar de la capa de punto de rocío o temperatura de rocío. Queremos entender lo que esto significa y cómo lo podemos aplicar en la meteorología y para qué nos sirve. Mirad, se define temperatura de rocío o punto de rocío como la temperatura a la que tiene que descender el aire para que el vapor de agua existente dentro de esa masa de aire llegue un momento a que comience a condensarse y produzca algún tipo de precipitación, podríamos decir, por ejemplo, neblina, rocío, etcétera, ¿no? Repetimos, es la temperatura a la que tiene que descender el aire para que el vapor de agua se sature dentro de esa masa de aire, ya no admita más vapor de agua y entonces, como no admite más vapor de agua, ese vapor de agua se condensa y empieza a formar algún tipo de precipitación. Para entenderlo esto mejor, mirad, tenemos aquí una gráfica que nos permite tener Wikipedia, que es fácil de entender y que creo que con ella lo entenderemos todo. Mirad, aquí abajo tenemos la temperatura del aire. Aquí tenemos la humedad relativa, en este caso, del aire, que puede ser 100%, la línea negra, 90%, la línea azul, y así sucesivamente va bajando hasta el 10% aquí. Y este sería la temperatura de punto de rocío. Por poner un ejemplo, imaginaros que estamos ahora mismo en una localidad y estamos a 15 grados de temperatura y estamos aquí, al 70% de humedad relativa del aire en esta zona. 15 grados de temperatura, 70%. Bueno, pues, ¿a qué temperatura se tendría que poner el aire para que con ese 70% de vapor de agua que hay dentro de ese aire podamos conseguir que se forme una condensación y algún tipo de precipitación? Pues el punto de rocío nos lo dice, sería 10 grados. Es decir, que aunque estamos a 15 grados, tenemos un 70% de humedad, pero con 15 grados y un 70% de humedad no tenemos lo suficiente para poder conseguir que se forme esa precipitación en superficie. Tendríamos que estar a 10 grados para que de esa manera sí que fuera posible. De hecho, lo vemos aquí. 10 grados de temperatura, 10 grados de punto de rocío, ¿qué humedad tiene que haber? 100%. Cuando tenemos un 100% de humedad, a 10 grados de temperatura, es que estamos también a 10 grados en el punto de rocío. Por lo tanto, recordad, si estamos a 5 grados de temperatura y tenemos un 100% de humedad, el punto de rocío sería 5. Que estamos a 20 grados de temperatura con un 100% de humedad, el punto de rocío es 20, y así sucesivamente. Pero, si estamos a 30 grados de temperatura y tenemos un 40% de humedad, 30 grados de temperatura y un 40% de humedad, el punto de rocío es 15 grados. Lo vamos a entender muy bien con un ejemplo. Mirad, imaginaros que estamos en invierno, vamos a entrar en nuestro coche con unos amigos o con nuestra familia y somos 5 personas. La temperatura dentro del coche es de 15 grados y imaginaros que estamos a un 70% de humedad dentro del habitáculo del coche. 15 grados y 70% de humedad. Como lo vamos a cerrar herméticamente porque estamos en invierno, en cuanto que pasen unos minutos, ¿qué va a ocurrir con el coche? Pues que vamos a ver que todos los cristales se nos van a empañar. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nosotros empezamos a respirar y empezamos a exhalar vapor de agua. Y de estar a un 70% de humedad, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo el vapor de agua hasta que llegamos a un 100% de humedad. Cuando hemos llegado al 100% de humedad en ese habitáculo, el aire se satura de vapor de agua, ya no consigue captar más vapor de agua, ¿y qué hace con el vapor de agua? Lo condensa en pequeñas gotitas de agua, en este caso se empaña el coche. Hemos llegado justo a nuestro punto de rocío, 15 grados, coincide. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso para que nosotros desempañáramos el coche? Pues podemos hacer dos cosas. Podemos abrir las ventanillas y hacer que la humedad caiga de nuevo, es decir, que se ventile el coche, que entre, por ejemplo, aire que no esté tan cargado de vapor de agua y que sustituya al 100% del aire que estaba cargado de vapor de agua dentro del coche, y entonces al bajar la humedad, conseguimos de nuevo, en este caso, que el aire no esté saturado y poco a poco, de nuevo, nuestros cristales se van a desempañar.
Pero lo que normalmente se hace en estos casos no es eso. Lo que normalmente se hace en estos casos, si estamos a 15 grados de temperatura, 100% de humedad, los cristales totalmente empañados, lo que hacemos es que ponemos la calefacción y empezamos a introducir aire seco dentro del vehículo. Al introducir aire seco, subimos la temperatura a 20 grados. Y ahora, al subir la temperatura a 20 grados, lo que hemos hecho es que descienda la humedad de nuevo, a lo mejor, otra vez a un 70% de humedad relativa. Luego, por lo tanto, también desempañamos, en este caso, el coche. Por lo tanto, recordad esto. Esto es fundamental, ¿verdad? Entender la relación que hay entre el punto de rocío con la temperatura y la humedad relativa. Son tres parámetros que van totalmente unidos. Por poneros otro ejemplo, a ver si lo podemos todavía entender más sencillo. Imagínate que estás en una habitación, en tu casa totalmente cerrada, herméticamente cerrada. Estás a 15 grados de temperatura y tienes 70% de humedad. Y ahora tú dices, yo quiero que en mi habitación se me empañen los cristales o que se me forme algún tipo de neblina dentro de la habitación. Estoy a 15 grados de temperatura y con un 70% de humedad. ¿Qué tendrías que hacer? Pues tendrías que descender la temperatura a 10 grados. Es decir, tendrías que meter el frigorífico, por poner un ejemplo, o el aire acondicionado a 5 grados para que poco a poco se te vaya bajando la temperatura y de 15 grados pasar, en este caso, a 10 grados y entonces sí, entonces ya has conseguido el nivel en el que esos 70% de humedad relativa se te han transformado en un 100%. Y esto, que puede parecer un poquito confuso, lo vamos a entender ahora mejor con Windy, ya veréis. Mirad. En Windy, aquí tenemos las capas. Ahora mismo estamos en la capa de temperatura. Vamos a suponer que nos vamos, pues no sé, a África. Mirad, ahora mismo, domingo 19 de abril de 2020 a las 4 de la tarde, aquí en Níger hace 41 grados de temperatura. Temperatura 41 grados, más o menos. Bueno, ¿y cuál es la humedad que hace en ese momento en la superficie? Mirad, un 5%. Es decir, estamos a 41 grados y con un 5% de humedad. ¿Se puede formar neblina en la superficie del desierto con 41 grados y con un 5% de humedad? Pues la verdad es que va a ser muy complicado, muy, muy complicado. ¿Cuál es el punto de rocío? Es decir, ¿cuál es la temperatura a la que tendríamos que bajar la superficie para que esto realmente fuese posible? Pues mirad, nos lo dice, punto de rocío, 4 bajo cero. Es decir, de estar a 41 grados de temperatura y con un, hemos dicho, 5% de humedad, tenemos que bajar la temperatura de la superficie a 4 grados bajo cero para que con ese 5% de humedad podamos conseguir que se forme algún tipo de neblina o de precipitación en esa zona. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que yo con un 5% simplemente de vapor de agua pueda producir esa neblina? Pues fijaros, esto es muy interesante, es muy sencillo. Y es porque recordad que el aire se dilata y se contrae con la temperatura. A mayor temperatura, el aire se expande, se dilata y entonces admite más vapor de agua. Mientras que por el contrario, cuando el aire se enfría, se contrae, se comprime y entonces admite muy poca vapor de agua. De tal manera que ese 5% de humedad que nosotros tenemos a 40 grados de temperatura, que diríamos, pues 5% de humedad es un calor seco, eso no es nada, y es verdad, es muy poca cosa. Pero sin embargo, si lo comprimimos ese 5%, de humedad lo comprimimos a 4 grados de temperatura, en ese aire sí que conseguimos que se transforme en 100% de humedad y que se transforme, por lo tanto, en algún tipo de precipitación. Hemos dicho rocío, neblina, bueno, en este caso, como es 4 grados bajo cero, se formaría escarcha. Es decir, a 4 bajo cero ya esa neblina, debido a que estamos bajo cero, se transforma en lo que es la escarcha. Pero ahora vamos a ver un caso, pero que es el contrario. Imaginaros ahora, vamos a buscar en el planeta dónde estamos a 100% de humedad, aproximadamente. Damos el mapa de humedad y observamos que, mirad, por ejemplo, la zona de aquí de Indonesia, el Pacífico y el Índico, esta zona de aquí, hay bastante humedad,
Mirad, también aquí la zona de Alaska y aquí la zona un poquito del Amazonas. Si pulsamos, por ejemplo, por aquí, vamos a ver la humedad que hay. Mirad, un 99% aquí en las costas de Alaska, 99% de humedad. Vamos a ver la temperatura. Mirad, 0 grados de temperatura. 0 grados de temperatura y 99% de humedad. ¿Qué nos quiere decir eso? El hecho de que ya estemos a 99% de humedad nos da a entender que es muy fácil que se forme cualquier tipo de precipitación con esa cantidad de humedad que hay. ¿Cuál es el punto de rocío? Pues mirad, nos dice que 0 grados también. Es decir, hemos alcanzado el punto de rocío porque estamos totalmente el aire, totalmente saturado de vapor de agua. Luego es lógico que en esa zona pues haya algún tipo de neblina, de niebla, de humedad, de precipitación o de algo, porque es decir, el vapor de agua se tiene que condensar a esa temperatura. Si vamos, por ejemplo, a la niebla, vamos a ver. Pues mirad, en efecto, ¿veis? Mirad, en efecto. Aquí tenemos que hay nieblas en esta zona y también veis en estas zonas donde decíamos que había un 100% de humedad. Luego, por lo tanto, hemos llegado al punto de rocío porque hay un 100% de humedad y la temperatura se iguala, la de la temperatura del aire que la de la temperatura del punto de rocío. Así que por medio de este mapa de punto de rocío sabemos en todo momento cuál es la temperatura, recordad, en superficie a la que tendría que estar en ese momento la superficie para que con la humedad que hay en ese momento y en esa zona se pueda producir algún tipo de precipitación. Estamos hablando de superficie, recordad que esto es simplemente una iniciación. Los que nos estamos iniciando en la meteorología, lo que queremos es tener nociones básicas, luego ya iremos aprendiendo mucho más a fondo todos estos temas. Porque claro, ahora hemos hablado en superficie, pero en las capas altas de la atmósfera, a 2000, 3000 metros de altura, evidentemente el aire es más frío, la humedad es de otro tipo, y al mismo tiempo el punto de rocío también varía. Todo eso lo vamos a ir viendo. De hecho, en Windy tenemos el sondeo, es decir, que nos permite, si ponemos, por ejemplo, aquí mejor, para que lo veáis más claramente, aquí, nos permite saber, por ejemplo, a qué temperatura tenemos aquí, a qué temperatura está aquí la superficie, por ejemplo, a 40 grados, aquí, en este momento, la temperatura de la superficie de la Tierra es de 40 grados y en la temperatura de rocío, el punto de rocío, es 6 bajo cero, lo que hemos dicho anteriormente, es decir, tendríamos que conseguir poner la superficie a 6 bajo cero para que se pudiera producir algún tipo de precipitación en la superficie. Pero claro, estos valores cambian a medida que nosotros subimos a otras altitudes diferentes y de esto ya hablaremos más adelante. Porque claro, para que se formen las nubes, precisamente las nubes se forman a lo mejor, depende, si es neblina, como hemos dicho antes, se puede formar a ras del suelo. Pero si son, por ejemplo, nubes de desarrollo vertical, etcétera, etcétera, tenemos que conseguir, por ejemplo, aquí, ¿veis? Que la temperatura coincida, en este caso, con la del punto de rocío. De esto ya aprenderemos más adelante. Pero bueno, hoy con este vídeo lo que hemos querido es que entendáis lo que es la temperatura de rocío o punto de rocío, que no es exactamente lo mismo que el rocío, eso ya lo veremos más adelante también. Es, recordad, la temperatura a la que se tiene que poner una masa de aire para que el vapor de agua que hay ahí se condense y pueda formar algún tipo de precipitación. Pues espero que os haya gustado este vídeo y hasta el nuevo vídeo. Un saludo a todos.